Buen día, chicos. Bueno, último video del año. No se pongan mal. Ya vimos lo que es integrar, entonces ahora vamos a ver que no siempre se puede integrar inmediatamente, o sea, directamente. Entonces hay dos métodos para aplicar. Hoy vamos a ver uno de ellos que se llama integración por sustitución. Entonces, el método de sustitución se aplica para hallar ciertas integrales que no se pueden calcular directamente. En general tienen las siguientes formas, es decir, ¿cómo me doy cuenta si tengo que aplicar las reglas del otro día, las de ahora? Son productos. El otro día vimos las dos reglas, que una era cuando yo tengo una constante multiplicada por una función o cuando tengo suma y resta de funciones. En cambio acá, como observarán, son productos. En general, el producto es una función por la derivada de esa función o una función compuesta por la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, para resolverlas se aplica un cambio de variables. Por eso acá dice u diferencial u y f de u diferencial u, ¿sí? Entonces, sí o sí, para resolver integrales que tienen un producto, conviene aplicar el método de sustitución. Yo les voy a dar varios ejemplos para que se entienda el tema. Bueno, fíjense en el primer ejemplo, tenemos un producto, ¿sí? Una función elevada al cubo y x. Esto recuerden que es una función compuesta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es llamar a u. Generalmente se llama a u, el cambio de variable se hace con lo que está dentro de una raíz, con lo que está dentro de una potencia, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, coseno de 5x, hace 5x. Es decir, siempre tengo que hacer el cambio de variable con una parte del producto. En este caso se elige lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? La hoja conviene dividirla en dos, porque de un lado vamos a resolver la integral y del otro lado tenemos que derivar esto. Entonces, conviene hacer por una parte la integral y por la otra ese cambio de variable. Entonces yo tengo que u es igual a 1 más x al cuadrado. Ahora se hace lo siguiente, se deriva u, pero se pone diferencial u. Y derivo esto. Esto es la derivada de una constante de 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x y se pone diferencial x, por diferencial x. ¿Qué se hace? Se despeja, esto lo van a tener que hacer en todos los ejercicios, diferencial x. Entonces, este 2x que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí se terminó. Entonces, esa u que yo tomo como u, como cambio de variable, se deriva. Al derivarla queda diferencial x. Se despeja esa diferencial x porque yo tengo que tener toda la misma variable. No puedo tener u y diferencial x, ¿sí? Entonces me queda la integral de u elevada al cubo por x. Y en vez de poner diferencial x, se pone todo este resultado, que es diferencial u sobre 2x. ¿Sí? Entonces, acá pongo u al cubo porque yo reemplacé por u a lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Ahora se hace lo siguiente, siempre le tiene que quedar algo para simplificar. En este caso, se puede simplificar este con este. Entonces esto queda la integral de u al cubo diferencial u. Y este 2 es lo mismo que acá tenga un 1, es un medio, es una constante. Sale multiplicando fuera de la integral, ¿sí? Es lo que vimos toda la semana pasada. Entonces, simplifiqué la x con la x, queda un medio. Ese un medio sale multiplicando fuera de la integral. Y ahora se integra. Queda un medio. La integral de u al cubo es u a la cuarta sobre 4, más la constante. Entonces, realizo la cuenta esta, un medio por 4 es un octavo, u a la cuarta más la constante. Cuando termine recién de resolver la integral, vuelvo a reemplazar la u por lo que valía u. Siempre esto ténganlo en cuenta. Entonces, queda un octavo, u es 1 más x al
cuadrado, todo elevado a la cuarta más la constante. Y este es el resultado de esta integral. Vuelvo a repetir, generalmente se llama u a lo que está dentro de un paréntesis, de una raíz, a una potencia, cuando yo tengo, por ejemplo, e a la 8x. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Esa u se escribe a un costado, se deriva, se pone diferencial x, se despeja diferencial x y vuelvo a armar la integral con u diferencial u. Bueno, yo les voy a dar otros ejemplos. Bueno, acá en el segundo ejemplo tienen un producto, un paréntesis elevado a la cuarta multiplicado por otro paréntesis. Entonces, ¿qué se toma como u? Lo que está dentro del paréntesis elevado a la cuarta, como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, eso lo pongo acá. Esto siempre me conviene ya remarcarlo para cuando en el resultado lo tengo que volver a escribir, ya sé por qué valor lo tengo que reemplazar. Bueno, u entonces es eso. Vamos a derivar u, diferencial u. La derivada de una raíz cuadrada era un medio raíz de x. Y la derivada de x era 1. Todo esto se pone así entre paréntesis porque son dos términos por diferencial x. ¿Qué se hace ahora? Se despeja diferencial x. Que acá hay un por. Entonces, todo este paréntesis pasa dividiendo diferencial u. ¿Sí? Eso es igual a diferencial x. Vuelvo a repetir, la derivada de una raíz era un medio raíz de x, la derivada de x es 1, todo esto por diferencial x. Bueno, entonces vuelvo a armar la integral. Me quedó u elevada a la cuarta por todo esto lo vuelvo a repetir, por diferencial x, pero ahora ya no pongo diferencial x, pongo todo este resultado que es diferencial u sobre 1 sobre 2 raíz de x más 1. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que esto, no es casual, ¿sí? Es para poder integrar. Se simplifica todo, entonces me queda la integral de u a la cuarta diferencial u. Entonces ahí ya puedo integrar, sería u a la quinta sobre 5 más la constante. Bueno, ahí ya llegué al resultado, entonces pongo en u todo lo que valía u. Entonces mi resultado es un quinto, puedo pasar ese 5 para adelante, entre paréntesis pongo raíz de x más x, todo elevado a la quinta más la constante. Y este es el resultado de esa integral. ¿Sí? No es difícil, es agarrarle la mano a quien llamo u y hacer este paso siempre como en cálculos auxiliares para que acá me quede en limpio toda la integral. Bueno, un tercer ejemplo voy a dar. Bueno, en este tercer ejemplo tengo un producto de una función por una raíz. Entonces se llama u a lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, van a ver qué es lo que pasa acá. Entonces yo sé que u es igual a coseno de 2x. Esta es mi u. Yo no tengo que derivar u, pero ojo, porque esto es una función compuesta. Entonces, dentro de esa función compuesta es lo que hacíamos la regla de la cadena. Hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque no es coseno de x, es coseno de 2x. Entonces ahí tengo dos funciones, ¿sí? Entonces, para derivar u, yo voy a llamar, por ejemplo, vamos a hacer, si quieren, lo que hacíamos antes para no perderse. Yo sé que mi función es 2x. Entonces, llamábamos u a esto. Esta era la u de la regla de la cadena. Entonces nosotros decíamos que u era igual a 2x. Entonces, la derivada de u es 2, ¿sí? Y después teníamos f de u, que es coseno de u. Es decir, que la derivada, entonces, la derivada de f de u, la derivada de coseno es menos seno de u. O sea, que es menos seno de u. ¿Y quién es u? 2x. Y luego teníamos que multiplicar
la derivada de u por la derivada de f de u. Entonces esto queda 2 por menos seno de 2x. Es decir, aplico la regla de los signos y me queda menos 2 seno de 2x. Vuelvo entonces acá, ¿sí? Yo tuve que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es una función compuesta. Entonces, acá se mezcla el tema de regla de la cadena nuevamente, ¿sí? Entonces sigo acá. Yo sé que u es esto, entonces la derivada de u es esto. Menos 2 seno de 2x por diferencial x. Es decir, que todo esto que está multiplicando el diferencial x pasa dividiendo. Eso es igual a diferencial x. ¿Sí? Bueno, entonces, vuelvo a armar la integral. Yo tengo la integral de seno de 2x por la raíz de u por diferencial x, que es todo esto. ¿Sí? Y fíjense lo que quedó. Seno de 2x por raíz de u por diferencial u sobre menos 2 seno de 2x. Es decir, que yo puedo simplificar este con este. ¿Sí? Entonces, queda la integral de la raíz de u por diferencial u sobre menos 2. Entonces hacemos lo que dije en el primer ejemplo. Acá es como que hubiera un 1. Ese menos 1/2 pasa fuera de la integral. Y recuerde que cuando tenemos raíz de u, para poder integrar, había que pasarla a exponente fraccionario, o sea, u a la 1/2 diferencial u. Recién ahí puedo integrar, ¿sí? Tuve que hacer todo esto para poder integrar esa función. Entonces esto me queda menos 1/2. A 1/2 hay que sumarle 1. 1/2 más 1 es 3/2. Entonces queda u a la 3/2 sobre 3/2 más la constante. Recuerden que este pasa multiplicando invertido. O si no, con la calculadora pueden hacer 1/2 dividido 3/2, como ustedes quieran. Esa cuenta da menos 1/3. ¿Sí? Menos 1/2 por 2/3 es menos 1/3. Y queda u a la 3/2 más la constante. Una vez que llegué allá al resultado limpio, vuelvo a reemplazar la u. Es decir, que el resultado es menos 1/3. U era coseno de 2x. Lo encierro entre paréntesis, lo elevo a la 3/2 más la constante. Y ese es el resultado final de esta integral. Bueno, yo ya al principio dije que puede ser el producto de una función compuesta por la derivada de este, ¿sí? Este es uno de los casos. Entonces, cuando es función compuesta, recuerden que hay que aplicar la regla de la cadena. Van a ver que ahora el ejemplo 4 es muy largo porque justamente hay que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Bueno, llegamos al último ejemplo, que lo dejé para lo último porque es el más largo. Entonces yo voy a tener que tener en cuenta un montón de cosas, ¿sí? ¿A quién llamo u? ¿Cómo derivo esa u? ¿Sí? Entonces, si ustedes lo miran, puede llegar a ser la derivada de este, ¿sí? Que era una de las posibilidades que yo dije que hay que aplicar el método de sustitución. Entonces yo voy a llamar a u a todo esto, ¿sí? Entonces, u es igual a e a la menos 2x más 1 menos coseno de 4x. Acá, como yo ahora tengo que derivar u, me doy cuenta que es la resta, es decir, tengo que derivar cada término de dos funciones compuestas, porque no tengo e a la x, tengo e a la algo.
Y tampoco tengo coseno de 4x, de x, perdón, tengo coseno de 4x. En ambos casos hay que usar la regla de la cadena. Entonces, yo acá voy a dejar el espacio directamente para poner el resultado y voy a ir trabajando con toda esta derivada aparte, ¿sí? Porque si no, es muy complicado hacer todo esto si hacemos todo juntos. Yo voy a llamar a esta, al primer término, f de x. Y al segundo término lo voy a llamar g de x. Y voy a derivar f de x y g de x por separado y después voy a armar el resultado final, ¿sí? Bueno, entonces, f de x es igual a e a la menos 2x más 1. Entonces, cuando aplicamos la regla de la cadena, este era u. Entonces nosotros decimos que u es igual a menos 2x más 1. Entonces, la derivada de u, la derivada de menos 2x es menos 2. Y la derivada de una constante es 0. Queda ahí. Luego, tengo que derivar f de u. Yo tengo que f de u es e a la u. Entonces, la derivada de f de u es e a la u. Es lo mismo, ¿sí? Entonces queda e a la u, a la menos 2x más 1. Por lo tanto, la derivada de u por la derivada de f de u es menos 2 por e a la menos 2x más 1. Ahí, ¿qué hice? Derivé f de x, aplicando la regla de la cadena. Voy a repartir y acá voy a derivar g de x, que es coseno de 4x, que es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Tomo como que este es u, ¿sí? Entonces yo sé que u es igual a 4x. Entonces la derivada de u es 4. Porque la derivada de 4x es 4. Y después tengo f de u, que es coseno de u. La derivada de coseno, entonces la derivada de coseno es menos seno de u. Entonces esto queda menos seno y u es 4x. Lo pongo entre paréntesis. Entonces si yo hago la derivada de u por la derivada de f de u, queda 4 por menos seno de 4x. Entonces, aplico la regla de los signos, es menos 4 seno de 4x. Entonces acá tengo la derivada de f y la derivada de g. ¿Qué hay que hacer ahora? Armar entonces la derivada de u, ¿sí? Lo voy a hacer en este costado, acá, a ver si entra todo en este pizarrón. La derivada de u entonces sería la resta de las dos derivadas, ¿sí? Entonces quedaría menos 2 e a la menos 2x más 1. Yo acá tengo un menos y acá tengo un menos. Entonces pongo más 4 seno de 4x diferencial x. Es decir, todo esto, hasta acá, está multiplicando a la diferencial x. Como yo la tengo que despejar, todo eso va a pasar dividiendo, ¿sí? Lo voy a hacer directamente acá para que quede todo en un solo pizarrón. Entonces, ¿cómo quedaría la integral esta? U, ¿sí? Por menos 2e a la menos 2x más 1 más 4 seno de 4x por diferencial x, que ahora tengo que poner que me da diferencial x. Recuerden que todo esto lo paso dividiendo para acá. Entonces me queda diferencial u sobre todo este corchete que está acá. Menos 2e a la menos 2x más 1 más 4 seno de 4x. Y fíjense otra vez que no es casualidad. Esto dio lo mismo que esto.
Entonces, ¿qué hago? Simplifico. Todo este corchete, lo voy a simplificar en negro porque si no, no se ve, con todo este corchete. Entonces, lo único que me quedó es U por diferencial U. Lo único que tengo que hacer es hacer esa integral, que es U al cuadrado dividido 2 más la constante. Hubo mucho trabajo acá, pero sin embargo después integrar es una pavada, ¿sí? Entonces, ahora que ya llegué al resultado, ¿quién era U? Todo esto. Entonces me queda entre corchetes e a la menos 2x más 1 menos coseno de 4x todo elevado al cuadrado. Ese 2 lo puedo pasar como multiplicando como un medio acá, o pongo todo sobre 2, es lo mismo, más la constante. Y ahí terminé de integrar esta función. Entonces, ¿qué pasó acá? Era un producto. Lo que pasa que dentro de este paréntesis tengo una resta, es decir, que tengo que derivar 2 veces, y encima ambos términos son funciones compuestas. Entonces tuve que aplicar la regla de la cadena en las dos funciones. Por eso lo dejé para lo último, porque era largo, pero fíjense que siempre les queda para simplificar, ¿sí? Bueno, esto es todo. Un placer haberles dado clases. Esto ya es lo último que explico en el año. Y espero que me hayan entendido. Bueno, chau chicos.